Muchas gracias, Juan Claudio, y muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes por estar aquí esta tarde, una tarde complicada, si no me equivoco, de huelga universitaria en Madrid y con muchos actos también en la casa, así que muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, les voy a presentar rápidamente qué es lo que hemos querido hacer en este número. Me acompañan Cristina Hermida, Álvaro Delgado Gal y Valerio Rocco, tres de los autores que colaboran, que participan en el número, representativos muy claramente de algunos de los objetivos que hemos querido tener, algunos más vinculados al ámbito artístico y otros más vinculados a esa extensión de la parte peyorativa de deshumanización. La razón de hacer este número es, por así decirlo, doble. Cuando hace aproximadamente un año comenzamos bueno, más o menos a estructurar qué queríamos hacer con el centenario de deshumanización del arte, montamos una serie de actividades que finalizan ahora, en diciembre. Yo lo digo muy alegremente, ¿no? En enero también decía muy alegre que empezaban, pero ahora que terminan también lo digo alegremente porque ha sido un año donde hemos realizado más de 30 actividades. 30 actividades que las hemos diversificado no solo en distintos públicos, sino también en distintas provincias españolas, también en colaboración con otras instituciones, etc. Pero todas esas actividades, ha sido teatro, ha sido danza, ha sido música, ha sido simposios, ha sido mesas redondas, ha sido, por supuesto, esta magnífica exposición comisariada por Azucena López Cobo, todas esas actividades tenían algo en común, que era trabajar sobre el libro de Ortega, trabajar sobre la deshumanización del arte y unas veces analizada en su contexto y otras veces analizada a partir de lo que podía ser una recepción, pero era basada en el ámbito artístico, en el ámbito estético de deshumanización. Entonces queríamos dejar un espacio para tratar lo que podemos llamar como la parte más peyorativa, la parte negativa del concepto de deshumanización, que no es el que utiliza Ortega en la deshumanización del arte. En la deshumanización del arte, el concepto de deshumanización es un concepto positivo. Es una categoría que hace que el arte sea puro, formal, etc. Esa idea de arte deshumanizado. Pero nosotros queríamos dejar un espacio para tratar, por así decirlo, la actualidad de este concepto que progresivamente se ha ido convirtiendo obviamente en un concepto únicamente peyorativo, ¿no? Una casualidad maravillosa fue la ilustración de cubierta, como ha dicho Juan Claudio, esta maravilla de Kandinsky, no solo porque sea una obra de 1925, ¿no? Kandinsky había terminado ya en esa época de escribir puntería sobre plano, había hecho también algunas obras fundamentales, pero sobre todo, si se fijan ustedes, este óvalo claro, este sol que aparece aquí es un sol amarronado, es un sol oscuro, es una especie de óvalo que se vincula muy fácilmente con otra obra anterior de Kandinsky donde aparece el sol negro. Es decir, la parte melancólica, la parte que está vinculada con Saturno, con todas estas partes, por así decirlo, negativas de una iluminación, ¿no? El hecho de que este Kandinsky esté aquí funciona de las dos maneras. Uno, porque vincula con ese arte del año 25 y otro porque vincula con la parte oscura del concepto que queríamos utilizar. Entonces, a partir de ese entramado, lo que hicimos fue encargar a una serie de autores que a partir de deshumanización pudiesen extender el significado del concepto hacia nuestros días, hecho desde la revista de Occidente, es decir, desde ese entramado de actualidad que desde el comienzo, desde el año 23, era para Ortega, revista de Occidente, y que desde el concepto se extendiera, por así decirlo, en dos sentidos. Uno, una posible recepción de las tesis orteguianas en torno al arte en la actualidad, y la otra parte, el concepto sacado de contexto, de la propia deshumanización, ¿no? Entonces esa es la razón por la que elegimos a una serie de autores que pudieran tratar esos dos aspectos en artículos muy, iba a decir breves, no, más o menos de un tamaño, ¿cuántas palabras son? Unas 2000 palabras, más o menos, de marcado tono ensayístico, es decir, el tono de revista de Occidente,
donde directamente se pudieran explayar o se pudieran mostrar elementos que no se suelen mostrar en trabajos académicos, etc., ¿no? Ejemplos de esos textos son los de los tres autores que me acompañan. Hay una explicación orteguiana, que si quieres se la hago al final, para hacer esto, ¿no? Ortega deja de hablar de arte nuevo en el año 30-32 aproximadamente. Es muy importante que deje de hablar en ese año, porque deja de hablar en ese año a la vez que abandona la política activa, por ejemplo, y a la vez que simultáneamente marca lo que él denomina la segunda navegación. Es decir, Ortega entiende el arte nuevo como algo que pertenece a una década anterior. A partir del año 30-32 dirá que este arte joven, este arte deshumanizado, ya no tiene el mismo sentido que tenía antes. En España los aires eran otros, obviamente, ya era un retorno al orden explícito, era una vuelta a lo humano, era un concepto de rehumanización, y Ortega se da cuenta de eso y deja de hablar de arte nuevo. Y por tanto también de deshumanización del arte en sentido artístico. Y ese concepto no va a volver a aparecer en la obra de Ortega hasta los años 40 y 50, donde aparece en análisis sociales. Es un análisis sobre los cursos, proyectos de lo que se conoce como el hombre y la gente. Ahí Ortega vuelve a utilizar el concepto de deshumanización, alejado completamente del ámbito artístico, para describir mediante esa idea de deshumanización la parte más inhumana, más automática, más mecánica de los usos sociales. Es decir, un concepto que en los años 20 es un concepto positivo para definir unas prácticas artísticas, con el paso del tiempo pierde su significado estético para convertirse en un elemento de la propia sociología de Ortega. Aprovechando ese cambio es como hemos hecho estos artículos. No solo una actualización, sino, en cierta manera, siendo tan orteguianos como el propio Ortega, tratar una extensión de los elementos vinculados con el arte nuevo y, por el otro lado, una extensión hacia ese análisis social del término de deshumanización. Y para ilustrarlo, bueno, pues tenemos aquí a tres de los colaboradores que han participado. Cristina Hermida, catedrática de Filosofía del Derecho, que ella ha hecho un artículo sobre la relación entre esa deshumanización de la inteligencia artificial vinculado con las prácticas jurídicas. Álvaro Delgado Gal, que en su artículo relaciona una parte fundamental de ese formalismo que aparece en Deshumanización del arte, vinculado con tres aspectos muy concretos de nuestro tiempo: el amor, bueno, o el flirteo, el turismo y la salud. Y por el otro lado, Valerio Rocco, que ha analizado esa parte de cómo tratamos eso tan humano como es la muerte hoy de una manera completamente deshumanizada. Y yo creo que por mi parte les cedo la palabra para que hablen de sus contribuciones y podamos empezar a dialogar un poquito. Cristina. ¿Empiezo yo? Venga. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que es un honor estar hoy aquí en la Fundación Ortega Marañón y además con esta ocasión tan especial, ¿no?, de presentar este último número de la revista Occidente. Y bueno, pues mi colaboración ha sido, como se pueden imaginar, gracias a mi amistad con Domingo Hernández. Los dos hemos estado ya pues 6 años, creo que fue, en la Junta Directiva de la Asociación de Hispanismo Filosófico. Y bueno, pues yo creo que la vinculación sigue ahí en forma de colaboración, siempre que podemos, académica. Yo soy jurista, no soy filósofa, ¿no?, de formación en el sentido literal de la palabra, pero sí me siento muy a gusto siempre rodeada de filósofos, de filósofas, y la verdad es que ha sido un honor poder participar en este número, siendo además el director de la revista de Occidente, Fernando Vallespín, que él no se acordará, pero yo fui alumna de él en la Universidad Autónoma de Madrid, y además he utilizado algún artículo de prensa para mis reflexiones sobre este tema, que le sugerí yo a Domingo precisamente porque en los últimos años he estado formando parte de la Comisión de Ética Judicial en España, que es un órgano independiente dentro del Consejo General del Poder Judicial, que sobre todo brinda pues asesoramiento en términos éticos, morales, a los jueces, ¿no?, siempre y cuando ellos planteen una consulta.
Entonces, bueno, pues durante estos 4 años sí que nos llegaron algunas consultas sobre temas referidos a la inteligencia artificial, aunque en los principios de ética judicial en España no se recoge como tal, e incluso la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial publicó en los últimos años 2 informes muy potentes sobre el uso de la inteligencia artificial aplicada a la Administración de Justicia. Entonces pensé que, como yo, desde mi perspectiva, ¿no?, de la filosofía del derecho, me interesaba sobre todo una reflexión ética del uso mejor o peor, ¿no?, de la inteligencia artificial aplicada a la Administración de Justicia, pues quizás desde ahí, tirando del hilo, podía vincular mi perspectiva con la deshumanización de la justicia, ¿no? Es curioso que a raíz de recibir la invitación de domingo me empezaron a venir otras invitaciones que más bien me conectaban el tema con pues la era del antropoceno y estas cuestiones que también me hacían ver perspectivas que no contemplo en este ensayo, pero que he desarrollado en otros artículos, y por tanto lo que es mi aportación en la revista de Occidente, pues podríamos decir que es una síntesis de uno de los trabajos pues más exhaustivos que he desarrollado en los últimos años sobre esta temática. También me marcó, por decirlo así, un congreso en el que estuve con uno de los expertos en inteligencia artificial en el ámbito europeo, que entonces era director general, ¿no?, en esta cuestión, en justicia interior, en la Comisión Europea, Paul Nemitz, que, bueno, pues él me mandó varios trabajos en donde, sobre todo, insistía en que había que regular, era muy importante la regulación jurídica para que el uso de la inteligencia artificial se hiciera de una forma adecuada, ¿no? Pero siempre pensando en el derecho como una herramienta, ¿verdad?, que de alguna manera pues da cobertura a los comportamientos, pero como sabemos siempre a través de la herramienta de la coacción, ¿no?, que al fin y al cabo pues las normas jurídicas, ¿verdad?, no son normas autónomas, sino heterónomas que nos vienen dadas desde fuera y que tenemos que obedecer ante el miedo a las posibles sanciones. Y a mí ese tema de la regulación jurídica me pareció que Paul Nemitz efectivamente tenía razón, que además tenía que hacerse una normativa que pensara en el interés público, que no perdiera de vista la idea de bienestar general desde la regulación jurídica de la inteligencia artificial aplicada a la Administración de Justicia, pero sin embargo yo en este artículo, pues un poquito más largo, obviamente, que el que he presentado en la revista Occidente, explicaba cómo para mí lo más importante de todo, y lo defiendo en este número, era apostar por antes que en el derecho en una normativa ética, apostar por las normas morales, apostar por las normas éticas, apostar por normas que se dan, en este caso, los jueces a sí mismos, sin esperar que entre en funcionamiento la regulación jurídica, ¿no? Y por eso hablaba también de la importancia de volver al punto primigenio de la ética, volver a el punto de salida, que al final, desde mi perspectiva, pues era obviamente la regulación ética y no solo jurídica. También en el artículo, pues, me planteaba, ¿no?, pues esa pregunta, ¿no?, que se deriva de un discurso que dio Kofi Annan en el año 2000, secretario general de Naciones Unidas, en donde decía que el siglo XXI tenía que apostar por una regulación que fuera siempre en beneficio de las personas, ¿no?, para proteger sus intereses, sus derechos fundamentales, y por tanto tenía que tener una visión también el derecho holística, ¿no? Bueno, pues esto también me hizo reflexionar sobre si la inteligencia artificial iba a regularse siguiendo esa indicación que nos había dado Kofi Annan con el inicio del siglo XXI, ¿no? Y viendo pues por dónde iban las cosas y cómo van a día de hoy, empecé a señalar problemas, ¿no? Empecé a señalar problemas porque me di rápidamente cuenta de que si pensamos en la ética judicial, ¿no?, que es algo que está ahora mismo pues muy presente, ¿no?, sobre todo en España, ¿no?,
los tres principios que regulan la ética judicial, que son el principio de independencia, de imparcialidad del juez y de integridad del juez, necesitaban, ¿verdad?, estar contemplados en esa regulación de la inteligencia artificial cuando estamos pensando pues, en una decisión que va a venir al final dada por una máquina, no por un ser humano, ¿no? Y son muchísimos los problemas que he encontrado, ¿no? Muchos más de los que comento en el artículo que está aquí recogido en el número de la revista Occidente, pero sí al menos señalaré unos poquitos, no todos porque no quiero tampoco consumir demasiado tiempo. Hay una cuestión que yo no señalaba en el artículo y que sí me parece importante. Yo creo que estamos ante un nuevo reduccionismo jurídico. ¿Por qué? Pues porque es verdad que durante siglos hemos hablado del reduccionismo justnaturalista, del reduccionismo positivista, pero yo creo que ahora entramos en otro tipo de reduccionismo, ¿no?, que podríamos decir que es el reduccionismo tecnológico. Y esto me parece también, como cualquier reduccionismo en el que estemos, que plantea problemas. Y esto exige una reflexión. Decía Ortega, ¿no?, en su ensayo sobre meditación y técnica, ¿verdad?, que el hombre en esencia es un ser insatisfecho y siempre anhela cosas que no tiene, ¿no? Y yo pues esto lo relacioné también con este problema porque pensaba que efectivamente el ser humano en ese afán de conquistar cosas que muchas veces se convierten en conquistas inalcanzables, pues le hace comenzar un camino en términos éticos equivocado. O comenzarlo bien, en algún momento pues desviarse del camino inicial y entrar pues, por un camino que nos puede llevar pues, a las desgracias o a los horrores que hemos podido vivir y vivimos, ¿no?, tanto en el siglo XX como en el siglo XXI. Entonces, por un lado, reduccionismo jurídico, ¿no? Ahora no me puedo detener en esto, pero sí que me parece importante apuntarlo. Luego también entiendo que un mal uso de la inteligencia artificial en términos éticos puede crear una nueva configuración del ser humano, y esto lo he detectado sobre todo estudiando el transhumanismo, ¿no? Está el trasfondo del transhumanismo acechando la cosificación del ser humano, la instrumentalización del ser humano. El ser humano deja de ser un sujeto de fines en términos morales. Esto también obviamente es preocupante, sobre todo cuando estamos hablando también de casos que pueden llegarle ¿verdad?, al juez, ¿no?, y que el juez se sirva de estas herramientas pues, para resolver un caso de una manera exegética, lo cual me parece una metodología obsoleta, y sin tener en cuenta que en el derecho, ¿verdad?, se ponderan intereses y el juez desde hace mucho tiempo dejó de ser esa boca que pronuncia las palabras de la ley que decía Montesquieu, ¿verdad? Por tanto, ojo también a esto. Otro problema que detectaba y que se vinculaba mucho al principio de imparcialidad en ética judicial era el tema de los sesgos. Les puedo decir que yo que he estado en la Escuela de Práctica Judicial de Barcelona tratando de transmitir a los jueces que aunque todos seamos prejuiciosos, porque los prejuicios los tenemos todos, si eres juez tienes que hacer un esfuerzo por reprimir esos prejuicios casi que van con nosotros, ¿no?, por nuestra educación y nuestra socialización, pues obviamente los sesgos, ¿verdad?, son algo que pueden estar también en las máquinas, en los jueces robot, en resoluciones que al final se hagan depender, ¿no?, de aparatos que, como decía Ortega, terminan siendo ortopedias, no forman parte de lo que es la extensión del ser humano, van más allá. Podríamos decir que es una extensión artificial, como la que me parece que proponen también los transhumanistas. Y luego, por decir algo más y ya paso la palabra a mis compañeros, por supuesto, también me hizo reflexionar muy mucho sobre el uso ético o poco ético de la inteligencia artificial aplicada a la administración de justicia,
lecturas que he hecho en los últimos tiempos de Hannah Arendt. ¿Por qué? Pues porque fue a raíz de un libro que bueno, leí exhaustivamente porque me parecía que me podía aportar mucho en mi formación, El paradigma del buen juez, de Ignacio Sancho Gargallo, y lo que hice fue interpretar las tesis de este magistrado, pero dándole la vuelta, es decir, no hablando del buen juez, sino del juez bueno. El buen juez es el juez bueno, hay una correlación entre bondad y ser un excelente operador jurídico, que para eso está la ética judicial, para que los jueces no sean solo buenos, sino que sean excelentes, ¿o no? Y leyendo a Hannah Arendt, porque lo hice todo en clave de Hannah Arendt, este artículo de una manera un poco creativa, pues me di cuenta también de un concepto que nadie ha trabajado cuando se trata el tema de la inteligencia artificial, que es el tema de lo superfluo. Y claro, Hannah Arendt lo que nos dice es que el peligro en cualquier sociedad es cuando los ciudadanos nos convertimos, dice Hannah Arendt, en cadáveres vivientes. ¿Y un cadáver viviente qué es? Un cadáver viviente, que dice Hannah Arendt, en los orígenes del totalitarismo, que ese sujeto que ha perdido su personalidad moral, su capacidad de pensar y su personalidad jurídica. Es decir, que se ha convertido en un sujeto superfluo, en un sujeto irreflexivo. La irreflexión te lleva al concepto de lo superfluo en la ciudadanía. Y precisamente eso es lo que me hizo también enlazar que un mal uso de la inteligencia artificial aplicada a la administración de justicia podía llegar a convertir también a los sujetos, a los ciudadanos, en sujetos superfluos, en sujetos poco pensantes, en sujetos poco reflexivos. Y, bueno, pues yo creo que este es uno de los peores males que tenemos en nuestra sociedad actual. Y precisamente ayer, y no quiero dejar de decirlo, estuve en una tesis doctoral, se lo comentaba antes a Domingo, sobre el delito de acoso en el Código Penal, siendo además el Día Internacional, ¿verdad?, referido contra la violencia, ¿no?, de la mujer. O sea, que más oportuna no podía ser la lectura de esta tesis. Y recuerdo que el candidato hablaba de que había que crear más programas de reeducación conductual, psicológico, para los acosadores. Yo me quedé asustada de que fueran a día de hoy 180.000 acosadores funcionando en las escuelas españolas, es decir, que hacen bullying en la educación primaria. Y hablaba de reeducación conductual y psicológica, es decir, en términos emocionales. Y yo no sé si estarán de acuerdo conmigo, y también se podría hablar de ello, que más que reeducación conductual o psicológica, lo que nos hace falta es una reeducación moral. Una reeducación en términos morales, una educación en valores, una educación en ética. Por tanto, más filosofía, como hacéis vosotros aquí en esta casa. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Claro. Bien, en mi artículo parto explícitamente del texto de Ortega, porque creo que tiene el mérito de que define, permite comprender qué se puede entender por deshumanización en ciertos contextos, porque si no es muy difícil saber en qué consiste una política, por ejemplo, unas normas sociales deshumanizadas. Muy difícil contrastar una época con otra, ¿no? Realmente, pues yo no sé si en este momento, que en muchos aspectos es lamentable, me refiero al momento estrictamente presente, estamos más deshumanizados que hace 100 años. La pregunta es bastante absurda, ¿no? Depende de la dimensión que se elija y de cómo se precise la ponderación. De manera que yo me acepté el planteamiento de Ortega. Tenemos algunas discrepancias sobre la actitud de Ortega hacia el arte deshumanizado. Yo creo que es reticente, a pesar de que lo saluda, porque constituye un desafío, digamos, a la conducta
inerte, bestial y poco inteligente de la masa. Le gusta el artista rebelde que desafía a la masa. No estoy seguro de que el arte del que habla le guste demasiado. No le gusta. De hecho, en la propia deshumanización se está refiriendo casi siempre al cubismo. Uno de los problemas de los artículos de Ortega es que no explica el movimiento, son muy distintos. Es decir, lo que hace al cubismo distinto no tiene nada que ver con lo que hace al futurismo distinto. O lo que lo hace muy distinto al cubismo del dadaísmo, son cosas distintas. Y él está hablando sobre todo del cubismo, que es de donde extrae su noción de arte deshumanizado. Para hablar de su reticencia, creo que al final del libro, por 2 veces, dice que duda mucho que el cubismo haya generado una sola obra de arte que valga verdaderamente la pena. Tampoco creo que Ortega, que haría un gran libro sobre Velázquez, fuera una persona especialmente que se manejara especialmente bien en el campo de la estética práctica. Yo creo que no entendía demasiado para hablar en Román Paladino ni de música ni de pintura. Era un gran escritor, pero tampoco estoy muy seguro de que entendiera de literatura, porque tiene incursiones en la crítica... Tiene incursiones en la crítica literaria muy desafortunadas, ¿no? Como su ensayo hecho a instancias insistentes de la familia sobre el obispo leproso de Miró, ¿no? Sí. Cosas así. Y era un gran escritor, pero no creo que fuera un gran crítico ni literario, ni mucho menos un gran crítico de arte. Pero conceptualmente hay un elemento valioso en los textos de Ortega, y es que comprendemos lo que quiere decir en ese momento preciso y desde esa perspectiva precisa por deshumanización. Y se ve con claridad, es decir, se produce un fenómeno deshumanizador cuando se desaloja un sistema de ideas, conceptos o un lenguaje que hasta entonces había venido usando para la praxis humana y también para la descripción de las cosas desde un punto de vista que podríamos llamar humano, por, bueno, un lenguaje donde el hombre está ausente. Por ejemplo, se desaloja la pintura de gusto costumbrista o romántico, por hablar de esa famosa escena al principio del libro de un duelo contemplado desde distintos puntos de vista, y por fin está el punto de vista despiadadamente deshumanizado del pintor. Bueno, creo recordar, aunque quizá lo haya citado mal. Total, que comprendemos exactamente lo que quiere decir. Por ejemplo, cogiendo el arte cubista, que es el que a Ortega le importa, ¿no? Cuando nosotros vamos a una galería de retratos y examinamos retratos del siglo XVI, del XVII, o del XVIII, del XIX, nos enfrentamos por lo común a presencias humanas verosímiles. Hay un intento del pintor por captar una personalidad, y para eso utiliza herramientas traídas de la tradición y su manejo del oficio. Lo que hacen ya a partir de principios del siglo XX, en realidad a finales del siglo XIX, sí, entendemos que Cézanne en su etapa madura es un protocubista. Lo que hacen los pintores es sustituir ese sistema de formas que empalmaba con la poesía amorosa, con el concepto de la galantería, con el concepto del respeto, es decir, con conceptos centrales en la conducta entre personas, lo sustituye por referencias abstractas a formas geométricas. Y ahí sí hay proceso claro de deshumanización. Donde estaba la persona, y por eso lo cito en el libro, aparece la pirámide o el cono, ¿no? Y es un proceso que fue apasionante desde el punto de vista estético. El cubismo, en su estado de mayor vigor, no duró demasiado, ¿no? Hacia 1906-1907, desde los coqueteos de Picasso con el arte negro hasta el final de la Primera Guerra Mundial, aproximadamente, después de haber pasado por 2 fases, y después sí fecunda mucho arte figurativo, que no es militantemente cubista, pero que es incomprensible sin el cubismo, y esa vibración sigue permeando prácticamente toda la pintura más o menos figurativa hasta
mediados de siglo, un poquito más tarde, ¿no? Pero se produjo una gigantesca despotenciación del arte. El arte que había servido para entrar en una conversación compleja sobre la mujer, como habría dicho Ortega, porque Ortega empleaba un lenguaje de su época, ¿no? O sobre la patria, o sobre la fe, o sobre la piedad. Ese arte que para entrar en todas esas cuestiones tenía que valerse de metáforas que eran contiguas a las que empleaba la poesía o las que empleaba la filosofía, ese arte que servía para ceremonias cívicas, por ejemplo. Pues ese arte se convierte en pura decoración no mucho después. Hay una anécdota magnífica, es un hecho cierto, que le ocurrió a Picasso con el bardo del cubismo, el franco-polaco, cuyo nombre se me ha olvidado en este momento, famosísimo, Apollinaire, el poeta Apollinaire. Apollinaire, como se sabe, murió poco después de la Primera Guerra Mundial. Para empezar, un trozo de metralla le había volado la mitad del cerebro. Eso le produjo un crecimiento monstruoso de las glándulas mamarias y llegó a manar leche, cosa que es, bueno, justicia poética, porque había escrito una obra que se llamaba Las tetas de Tiresias. Después de esa experiencia amarga, pues se murió de gripe española. Entonces los amigos del poeta, un poeta de talento sin ninguna duda, autor de obras pornográficas también hechas con talento, quisieron que su gran amigo, su gran compadre en el mundo de la plástica, Picasso, le hicieron una escultura conmemorativa. Picasso a la sazón atravesaba su época surrealista, estaba en elucubraciones de carácter formal muy distantes de lo que es sacar la efigie de una persona para legarla a la posteridad, para proponerla a los amigos. Entonces les mandó una cosa que no entendieron. Les pareció grotesco que eso pudiera ser una estatua conmemorativa de su amado Apollinaire. Y lo rechazaron. Y Picasso, que se sentía comprometido, estuvo durante unos años enviando bocetos que el comité que gobernaba el acto de homenaje iba rechazando, hasta que, harto, envió, eso sí, una cosa identificable como retrato. Sin ninguna duda, un ser humano, con la mejor voluntad del mundo, los amigos de Apollinaire quisieron ver ahí una imagen, un trasunto de Apollinaire. La estatua en cuestión, después hizo una estatua, se puede ver en París, en Côté Gauche, en Saint-Germain-des-Prés, y no es Apollinaire, es su novia Dora Maar. Como quedó atestiguado, no fue obvio para que el Figaro, creo, no sé qué, escribiera por fin un artículo elogioso y tal. No pudo Picasso, en una palabra, no pudo hacer algo que un escultor y pintor genial de un siglo antes había hecho, como lo era él, en su siglo había hecho sin dificultad, que es conmemorar la muerte de una figura pública. El arte se deshumaniza, lo que significa que se niega las herramientas que le permiten hablar sobre el mundo en términos inteligibles para el resto de la sociedad. Y eso creo que ha sido terrible para el arte, que ha terminado ingresando en la más absoluta irrelevancia de forma progresiva. Y lo que queda realmente es, por un lado, decoración, que incluye incluso buena parte de Kandinsky, la parte decorativa, o el antiarte, es decir, Duchamp en su herencia, que es un dadaísmo prolongado en el tiempo y que es un rechazo del medio y por lo tanto de la práctica artística. De manera que lo de la deshumanización del arte tuvo consecuencias graves. Yo creo que tiene intuiciones importantes Ortega en esas páginas cuando habla de esos artistas que él le gustaría que le gustaran, pero no le gustan, aproximadamente. En el artículo hablo de deshumanización. Lo que tengo presente es ese modelo que es preciso, porque si me dicen, ¿está la medicina deshumanizada? Pues bueno, puedo contestar que sí y repetir algunos tópicos, he incluido en alguno de ellos allá. Pues efectivamente, cuando
realmente está mecanizada, hay algoritmos, no hay manera de que un médico te atienda, sino que tiene que atenderte el responsable en urgencias y cosas así, el paciente no se siente tratado como una persona, y en ese sentido, pues sí, la práctica se ha deshumanizado, pero creo que se nos ha olvidado lo que era la medicina hace todavía 50 años, y creo que nos gustaría mejor esta medicina deshumanizada que aquella medicina que a lo mejor era más humanitaria, pero que seguramente acababa con nuestros días con bastante eficacia. Y abro, aparte de hablar del turismo, que a mí es una de las cosas que más me apena en el mundo contemporáneo, hablo de algo que he seguido un poco de cerca, porque me ha tocado en los restaurantes presenciar los compases iniciales, que es los first date, que ahora se estilan, creo que están cayendo en desuso porque han salido muy mal, cosa que no me extraña nada. Y entonces he visto 5 o 6 first dates en restaurantes, no sirve para hacer una encuesta respetable desde el punto de vista estadístico, pero hay evidencia. El hombre está hierático, yo creo que pensando en lo que va a ocurrir a la vuelta de la esquina, que si hay suerte era un hotel o una cosa así, con la chica, y la chica desquiciada, haciendo una serie de gestos. Me han contado que los gestos que hacen mucho así y así, no sé por qué, pero que son estereotipados, ¿no? Hay una especie de código para first date. Entonces ves cómo ha desaparecido el lenguaje amoroso. Y yo no creo que el hombre haya sido nunca un poeta, ¿no? Ni creo que la mujer haya sido nunca una poetisa, pero existían ciertas reglas y cierto decoro, si se pretendía una chica o la chica pretendía un señor. Esto es extemporáneo, entonces era el señor el que pretendía a la chica la que se dejaba pretender o no. Había amigos comunes, habían sido presentados en un contexto familiar y tenían lugares comunes funcionales, ¿no? Que han desaparecido. Incluso el piropo tenía su lado funcional. La última vez que he oído un piropo ha sido hace aproximadamente, y lo puedo fechar con cierta precisión, porque yo me acababa de casar por primera vez, total, hace unos 40 años. Pero a ti, fue un piropo a ti. No, te piropearon a ti. No, ¿qué va? En Lugo. Por la calle. En un restaurante de Lugo. Y un chico le dijo a una chica una cosa complicadísima, y era extravagante ese piropo, no era insultante en absoluto, pero era ritual. Se podían emitir piropos no brutales, porque había ritos. Igualmente imagino que el chico buscaba a la chica, viceversa, iban tirando porque tenían lugares comunes a los que acogerse. Como había lugares comunes a los que acogerse, la pintura costumbrista, que Ortega contrasta con la pintura abstracta. Ya estamos dejados de la mano de Dios, no sabemos qué decir. No hay lugares comunes. No hay lugares comunes, sí, hay lugares comunes, pero no aceptados como tal, no funcionales, ¿no? Tenemos a la chica desquiciada haciendo cosas con las manos que realmente, sí, os animo a que lo observéis alguna vez porque es extraordinario. Y una especie de zoquete que hay enfrente, calla, porque se han conocido por internet, porque no tienen herramientas para relacionarse. Y eso es claramente, desde luego, estupidificador y de paso deshumanizador. Y con lo del arte la cosa ha salido bastante mal. O sea que las reticencias de Ortega no iban del todo mal encaminadas. Aunque cuando habla del cubismo es injusto, porque yo creo que Picasso es un enorme pintor, porque ni siquiera sé qué pensaría de Cézanne. Por ahí se anda, yo creo que a Cézanne no llegaba, todo, era muy conservador. Ortega dice directamente que le hace en filosofía lo mismo que Cézanne en pintura. Ah, dice. Bueno, pues Cézanne le gustaba. Entonces, ¿dónde lo dice? Porque lo habré leído, se me ha olvidado. En Adán en el paraíso. En Adán en el paraíso. Pues a Cézanne llegaba, pero ya a los cubistas no, y excuso decir a los abstractos. Que no llegase a los futuristas o a los dadaístas me parece natural porque no llega a nadie, ¿no? Y es mejor no llegar. Bueno, pues con esto concluyo. Muchas gracias, Álvaro. Valerio. Bueno, gracias. Yo voy a ser breve porque no quiero tampoco consumir mucho
tiempo. Sí que quiero felicitar a la Fundación Ortega, Centro de Estudios Orteguianos, que está aquí también su director, por esta magnífica celebración de la deshumanización del arte, que ha sido comisariada por Domingo, por esta maravillosa exposición, las actividades que se hicieron en el Círculo de Bellas Artes, también los diálogos IPSE, y desde luego felicitar a la revista, ¿no? A Fernando, a Juan Claudio, al propio Domingo, porque ha quedado un número francamente bueno. Y para no enrollarme mucho, pues voy a explicar yo también de dónde surge la inspiración de este artículo, que no sé si es bueno o malo, pero sí que es un artículo inspirado. Porque cuando me llegó la llamada de Domingo para escribir en él, yo acababa de quedar muy impresionado por un diálogo que habíamos tenido en el Círculo de Bellas Artes, en un ciclo que tenemos de medicina y filosofía en colaboración con la Sociedad Académica, con la Sociedad Española de Cardiología, un diálogo entre Carlos López Otín, el gran científico, y Iván de los Ríos, filósofo y amigo de la Universidad Autónoma. Y el título que le habíamos puesto a esa charla era ¿Quién quiere ser inmortal? Y me gustó muchísimo esa charla, hubo una enorme compenetración desde el principio entre estas dos personas de ámbitos muy distintos que no se conocían para nada, y los dos coincidían en pues, la absoluta hybris, ¿no? La absoluta ambición desmedida y sin sentido que suponía pues, desear la inmortalidad, pero sobre todo me dejó de piedra que Carlos López Otín nos explicara la cantidad de millones y el número de proyectos que los grandes magnates norteamericanos como Sam Altman y Jeff Bezos, entre ellos, entre otros, estaban llevando a cabo empleando a los mejores científicos del mundo para verdaderamente llegar a ser inmortales. No en un sentido metafórico, sino en un sentido real, posible. Qué pesadilla. Sí, sí. Entonces, de manera muy significativa, el artículo se abre con la cita de Génesis 3, 4, 5, o sea, 3, los versículos 4 y 5, ¿no? No moriréis y seréis como dioses, ¿no? Pero claro, en un sentido negativo. Es decir, si uno se pregunta qué nos hermana a todos los seres humanos, pues es difícil de ver a primera vista que lo que claramente nos une a todos es nuestra característica de ser mortales. Y eso no nos viene inmediatamente a la mente porque la muerte está absolutamente invisibilizada, está absolutamente negada en una serie de descripciones que después del COVID, ¿no? Hago aquí, se han acentuado de manera clarísima, que la esfera tecnológica también ha exagerado de una manera increíble. Aquí me he inspirado mucho en el excelente libro de Raquel Fernández, que se titula Inmortalidad Digital y que nos hace ver todos estos trucos increíbles, que es un negocio tremendo, ¿no? De cómo la persona muerta puede seguir viviendo en una serie de chatbots, en una serie de apps, en una serie de avatares que tienen la imagen, la voz de la persona fallecida, ¿no? Pero un paso más allá son estos intentos absolutamente demenciales de los Bezos, de los Altman, que aspiran de manera literal a ser inmortales. Entonces, claro, frente a esta absoluta ambición de separarse de lo humano, ¿no? Y de llevar la increíble desigualdad económica y social que tenemos en el actual planeta a una dimensión ontológica y antropológica, es decir, que haya unos seres mortales y unos seres inmortales, pues eso lo comparo con el paradigma griego de lo que llamo la muerte elegida, ¿no? Es decir, por un lado, los lugares típicos, ¿no? Donde sobre todo en los poemas homéricos, se caracteriza al ser humano como el mortal frente al inmortal, pero no como una carencia, sino como una característica definitoria, y en virtud de ello, esos dos lugares fundamentales, uno en la Ilíada y otro en la Odisea, en los que Aquiles, por un lado, ¿no? Escoge, y Javier Goma ha escrito Aquiles en el Gineceo, escoge renunciar a la inmortalidad para conseguir la gloria y para servir, ¿no? A unos fines más altos, y por otro lado, sobre todo, me baso en pues esa elección de Ulises, que teniendo la posibilidad de gozar de la inmortalidad con la ninfa Calipso, además se supone que una inmortalidad muy placentera, sin embargo escoge pues la vida humana por ser la vida verdadera y decide partir. Y aquí ha sido fundamental el texto de Manuel Carrer del Reino, que él dedica justamente a esta elección para nosotros rarísima de Ulises y sin embargo absolutamente normal para el espíritu griego. Frente a esta muerte elegida de los griegos está la muerte vedada, y es una expresión del grandísimo antropólogo Philippe Ariès,
cuya monumental Historia de la muerte en Occidente me he releído este verano, ¿no? Me decía mi mujer, estaba yo en la playa, me decía, qué alegre estás, ¿no? Leyéndote el tochazo sobre la muerte, pero la verdad es que yo necesitaba, era un texto que había leído en la carrera hace muchísimos años, necesitaba entender el proceso de progresiva invisibilización de la muerte desde un hecho social total, como lo llaman en la Edad Media, absolutamente público, absolutamente ritual, hasta un hecho invisibilizado, medicalizado, tabú, expresado a través de una serie de eufemismos en el mundo actual. Y cómo estas degeneraciones de la aspiración real a la inmortalidad no son sino la consecuencia lógica de un proceso que arranca, que hunde sus raíces en la Edad Media. Y termino el artículo con realmente una especie de spin-off, podríamos decir, ¿no? O de secuela de otro artículo que he publicado en Revista de Occidente junto con el astrobiólogo Carlos Briones. Fue el año pasado, en el número de diciembre, en el número ¿Qué es la vida? Ahí Carlos Briones y yo proponíamos una nueva definición de la vida desde la filosofía y la biología contra toda noción sustancialista e individualista de la vida. Es decir, frente a una concepción dominante, hegemónica, según la cual la vida es, ante todo, mi vida, la de mi cuerpo, que empieza con mi nacimiento y acaba con mi muerte, y aunque se sea religioso, que prosigue en una vida futura, pero de mi alma, nosotros proponíamos una visión relacional de la vida, es decir, donde la vida se despliega, ante todo, en el vínculo que existe de manera sincrónica entre diferentes seres humanos que habitan una misma época. Esto evidentemente es deudor de la noción hegeliana de espíritu, que no por nada en su época juvenil llamaba el espíritu vida, ¿no? Como ese tránsito, ese ir y venir, ¿no? El ser sí mismo en otro, como lo llama él. Pero no solo ese tipo de relaciones, también las relaciones sincrónicas de cada ser humano con los demás seres vivos, los animales, que no solo están fuera de nosotros, sino también habitan nuestro organismo en forma de microbiota. Por cierto, irónicamente, siendo muchos de estos organismos microscópicos, ellos sí inmortales, es decir, ellos sí nos van a sobrevivir. Y por último, de manera muy importante, de manera diacrónica con otras generaciones pasadas y sobre todo futuras. Y en ese sentido constato cómo y de ahí el título del artículo, ¿no? La inmortalidad como deshumanización, el triunfo del egoísmo tecnológico, cómo aspirar a la propia inmortalidad es un enorme acto de egoísmo. Recuerdo esa imagen tan bonita de Ovidio, que nos recuerda que en la Sferalia, que eran las fiestas de los muertos, los romanos daban en ofrenda un pez con la boca sellada, con la boca cosida, a la diosa Tácita, a la diosa muda. ¿Por qué? Pues porque la muerte es ese sustrato silencioso de los muertos que hace posible el diálogo de los vivos. Si esos muertos no murieran, pues todo sería un guirigay, un ruido absurdo, con lo cual morirse es, en cierto modo, callarse, también a veces, que es lo que voy a hacer ahora, es un gesto de enorme generosidad hacia los que están por venir. Y no renunciarse a dejar de estar y a dejar de hablar y a dejar de gritar en muchas ocasiones es un enorme gesto de egoísmo. Y por lo tanto, utilizando esta bonita expresión de Raquel Fernández, ¿no? Según la cual lo que están haciendo todas estas empresas que nos prometen estos avatares digitales es colonizar el planeta muerte, pues yo propongo desconfiar de los que colonizan el planeta muerte y también de los que descolonizan, los que quieren colonizar el planeta Marte, es decir, huir de un sentido, en un sentido hacia otro, de nuestro carácter humano, terrestre y mortal, y aceptar, como decía esto al principio, la muerte no como lo opuesto de la vida, sino como una parte constitutiva e inherente a nuestro hecho de ser humano. Fernando. Sí, hola. Bueno, ahora os toca a vosotros participar en este diálogo. Yo quería decir un par de cosas muy breves también, que me han sugerido el debate, pero que tiene pensadas con anterioridad. La primera es, lo sabe Domingo, que yo iba a haber participado en este número y al final me quité de en medio por una razón, y es que me estaba dando cuenta que cuando hablaba de deshumanización, realmente estaba utilizando un esquema donde la antítesis de la deshumanización era la ética kantiana.
por decirlo así, ¿no? O sea, lo humano es el discurso moral kantiano, universalizable, eso de la no instrumentalización del ser humano, etc. Y a veces la siguiente reflexión, el año pasado sacamos un número que algunos participasteis sobre el centenario de Kant, y al meter otro artículo que realmente vuelve otra vez a Kant, se me quedaba cojo. Y luego pensé en un supuesto de hecho. Un supuesto de hecho que a mí me parece que es la muestra más palmaria de deshumanización y además proyectada hacia la opinión pública mundial, que es el caso de Gisèle Pericot, que como sabéis es esta señora que era dopada por su marido para que la violara un número indefinido de personas. Que yo creo que eso es un acto deshumanizante verdaderamente bestial. Y claro, el problema es, creo que Cacas también hizo un libro sobre, no sé si lo ha sacado, No, pero desde luego hizo una serie de artículos sobre el propio juicio, ¿no? Claro, a mí lo que me llamó más la atención es que la mayoría de los culpables, o sea, aquellos que lo habían violado, no pensaban que estuvieran haciendo nada mal. O sea que simplemente por el hecho de que les había invitado el propio marido. Entonces, claro, el malestar que me estaba produciendo el tener que meterme en ese tema, sobre todo porque claro, tiene mucho sentido describir un supuesto y luego decir, esto es error, ¿no? O sea, que yo creo que este tipo de... O sea, hay que abordarlo desde una perspectiva para la cual yo no tengo talento y menos en 2.000 palabras, ¿no? O menos de 2.000 palabras. O sea, con lo cual dije, bueno, paso. Al final ya me pareció que nos excedía. Y la verdad es que me ha alegrado de pasar, primero porque he podido leer todas las contribuciones, me parece que realmente es una especie de arcoíris, ¿no? De pensamientos sobre un tema que nos interesa a todos, porque todos en el fondo pues, no podemos evitar ser humanos, ¿no? Demasiado humanos. Y por otro lado, me parece que está muy bien complementado con la descripción que hace Franz Westermann de el viaje a Jonestown, que eso sí que lo recomiendo. ¿Cómo puede ser posible que a finales del siglo XX, yo estaba entonces cuando ocurrió, en el 78, recuerdo que estaba en la Mili, en Canarias, y fue cuando salió una noticia en la prensa, y me tuvo obsesionado durante semanas, empezaron a salir artículos, y ahora volver a leerlo, claro, fijaros, estamos hablando de una secta cuyo líder decide sacrificar 912, creo que fueron al final, 97 víctimas humanas, de las cuales 200 y pico eran niños, o bebés. Los adultos supuestamente fueron suicidados, pero los niños evidentemente tuvieron que ser muertos, ¿no? Pero yo creo que lo extraordinario no es la narración del hecho en sí, sino la forma en la que lo hace, ¿no? Y lo hace como turista. Es un turista que, claro, que realmente lo que hace es una crítica a ese, ¿cómo se llama?, el turismo morboso, ¿no? Que es una forma de turismo más que se está poniendo en práctica, donde la gente va a ver acontecimientos extraordinarios y disfrutar del horror, por así decirlo, ¿no? Y hay agencias que nos venden, hay un catálogo, ¿no?, de horrores donde podemos ir, Buchenwald, Tuxtla, Auschwitz, quiere ir a Jonestown, elija. Después, ya que está en la Guyana, pues puede acercarse a la playa de tal o cual, ¿no?, y pasar allí una semanita en un bungalow maravilloso, con excursiones por el mar. Bueno, yo creo que es de lectura obligada, sinceramente. Bueno, aparte de las contribuciones que aquí hemos oído. Y luego hay un par de cosas que me ha sugerido un poco la manera en la que habéis tratado vuestro propio artículo.
Quizá Álvaro, tú es el que más estás apartado de lo que dices en tu artículo, porque te has quedado solamente en el concepto de deshumanización sin entrar en la parte en la que tú te explayas más, ¿no? Que es en lo que tú consideras que son ejemplos claros de deshumanización, que ahora simplemente los has dibujado muy esquemáticamente, ¿no? Pero a mí el tema que sí me parece muy interesante es la conexión entre humanidad y muerte, ¿no? Lo que has sacado tú, Valerio. Porque claro, es que eso ya lo aprendimos de niño, ¿no? En primero de filosofía, ¿no? Sócrates es hombre, ¿no? Sócrates es mortal, ¿no? O sea, y además me recordó un libro que leí hace muchísimo tiempo, de adolescente, de Aldous Huxley, que no sé por qué ahora no se vuelve a leer, porque realmente encaja como un guante en la discusión esta de los plutócratas, estos que buscan la inmortalidad cualquier media, porque el tema va de eso. Se llama, en inglés es After Many a Summer, y en español es Viejo muere el cisne. Que realmente, esto es una cosa muy bonita, son dos versos que van juntos, y en la edición inglesa se queda con el primer verso y el segundo en la traducción española. After many a summer, old dies the swan. Y entonces unos eligen unos. Bueno, Huxley eligió unos y este otro eligió otros. Por cierto, Huxley, acaban de recuperar un texto de Aldous Huxley, creo que es del 47 o 48, se titula La era de los plutócratas. Creo que son 100 páginas donde describe todo lo que ha pasado después. O sea, que tuvo una capacidad, o sea, un profeta, ¿no? Realmente. Pero lo he pedido, creo que me llega hoy o mañana, o sea, que ya os contaré un poco si merece realmente la pena o no. Y claro, eso es un multimillonario californiano que invita a médicos, ¿no? Para que indaguen sobre cuáles son las causas de la mortalidad. Entonces, pues bueno, analizan todos los animales, ¿no? Como creo que eran las carpas, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Por qué las carpas viven tanto como viven, etcétera? Y realmente es una novela maravillosa y ahí está el tema, ¿no? O sea, no podemos evitar ansiar la inmortalidad y claro, realmente el poder y el dinero solo tiene sentido en la medida en que puede servirnos para eso, ¿no? Mientras el hombre sea mortal, ¿de qué le sirve todo lo demás, ¿no? Y bueno, esto es simplemente bueno, y luego está el libro de Norbert Elias, La soledad de los moribundos, que realmente creo que se anticipa al de Arias, que es eso de cómo hemos ido apartando la muerte de nuestra vida cotidiana. Si tenemos ya algunos años, hemos vivido en la España rural, recordamos siempre las campanas de muerto como algo absolutamente cotidiano, ¿no? Y veías cómo trasladaban, ¿no? Desde la iglesia hasta el cementerio en los ataúdes, ¿no? O sea, es disparuido, ¿no? Completamente. Bueno, pero no se trata de que yo haga otra mini ponencia, sino se trata de que preguntemos a los intervinientes y preguntemos cualquiera de las cosas que nos hayan podido sugerir. Yo he empezado, pero bueno, realmente lo que se trata es de que todos tengamos las mismas posibilidades de hacer uso de la palabra. Si queréis de moderador, levantáis la mano y os doy la palabra inmediatamente. Ignacio, que aquí ha habido una cierta crítica de Ortega, ¿no quieres matizar alguna? Precisamente la sabía yo que... tanto a Huxley también estaba no he podido escuchar claramente la primera intervención, pero bueno, conmigo hablo tanto que seguro que lo que ha dicho lo conozco. Pero estaba pensando, al citar todo a Huxley, esta obra yo no la conozco, pero sí muy feliz, pensaba en la homogeneización, en el colectivismo, en todos estos movimientos como bolchevismo, fascismo, que lleva Ortega. De hecho, sobre el fascismo es un artículo que Ortega escribió en 1925. Sí, el mismo año. El mismo año. Y me parece que ahí hay algo también interesante cuando... Superfluidad, perdona, la superfluidad de la que hablabas tú. El concepto de lo superfluo. Sí, eso es... Sí, y cuando leemos esto en la rebelión
tesoro de Occidente, dice Ortega, y cómo ella anuncia con pavor cómo la homogeneización y el colectivismo pueden terminar con ese tesoro de Occidente, ¿no? Que es la variedad y la riqueza. Y yo encuentro que ahí hay algo relacionado con el concepto de deshumanización, el colectivismo, la homogeneización, el que perdamos nuestra singularidad, ¿no? Individualidad. De alguna forma está insinuado en el concepto de deshumanización de Ortega. No sé si lo comparten. Muy bien, gracias. Bueno, vosotros entre vosotros, siempre podéis también. Yo quería decir varias cosas, si Claro. puedo participar al hilo de lo que se acaba de comentar, ¿no? Y también relacionado con el tema de la inmortalidad, ¿no? Hace unos años organizé un curso de verano en mi universidad sobre el tema de la inmortalidad. Y vino, no sé si le conocen, José Luis Cordeiro, que publicó el libro La muerte de la muerte, uno de los transhumanistas que más está financiando, ¿no? Pues con todos estos multimillonarios, ¿no? De Silicon Valley, y que además hace unas semanas hubo una marcha aquí en Madrid de los transhumanistas que bueno, pues ansian la inmortalidad precisamente por supuestamente lo bien que viven, quieren seguir, ¿verdad?, eternamente, pues disfrutando de los privilegios, ¿no? Y claro, a mí me hizo pensar también en un concepto típicamente orteguiano que has sacado a relucir aquí muy bien tú, que es el tema del etos, ¿no? Ortega nos dice que el etos, ¿verdad?, está unido al individuo de manera que el etos se va construyendo a lo largo del tiempo hasta el momento de la muerte, en donde el etos queda completo, cerrado, inmodificable, ¿verdad? Y este ha sido un concepto que yo creo que se ha defendido con mucha intensidad, no solo por Ortega, sino por otros autores como Aranguren. A mí me tocó hacer la tesis sobre él, entonces tuve que trabajar en el concepto de etos arangureniano. Pero últimamente, y esto viene al hilo de lo que has señalado, pues creo que lo interesante es recuperar el concepto de etos, pero no tanto personal, sino institucional. El etos institucional, el etos que al final forma parte de los poderes públicos, el etos de los pueblos, el etos de las regiones, el etos que podemos decir tiene una existencia, a mi modo de ver, también en términos de universalidad, es un etos que puede tener mucha más larga vida que la que tenemos los humanos. Y hay que apostar, y de esto también hablo nítidamente en este ensayo y en otros artículos referidos precisamente a la inteligencia artificial, que es muy importante no perder el foco de que los seres humanos, siendo limitados en el tiempo, tenemos la obligación moral de trabajar en ese etos institucional. Y es algo también que leí recientemente en unos trabajos de Adela Cortina, que precisamente colabora, ¿no?, en este número, y me hizo reflexionar, porque yo creo que esto también se está perdiendo. No estamos trabajando en esa dirección, sino que están trabajando algunos en esta otra, ¿no?, de querer ser inmortales, ¿no?, desde la pura individualidad, ¿no?, desde ese egoísmo, ¿no?, que se comentaba aquí, pero perdiendo, como digo, el foco en precisamente lo más importante, ¿no?, en esa red de etos, ¿no?, que formamos todos, ¿no?, como sujetos morales que al final convivimos dentro de una sociedad, ¿no?, interdependiente, y que configura, ¿no?, un etos social, colectivo, a nivel nacional, a nivel supranacional y a nivel universal, ¿no? Entonces, yo creo que también estaría bien, ¿no?, transmitir este mensaje más de lo que lo hacemos, porque yo creo que ese es el punto, ¿no?, en el que deberíamos insistir más para contrarrestar estos excesos, ¿no?, que nos vienen de determinadas regiones en el mundo, ¿no?, y que de alguna manera pues tratan de evitar lo inevitable, ¿no?,
que al final es la muerte, ¿no? Entonces, no sé, Sí, me sí. parecía importante decirlo. Sí, sí. Domingo, ¿quieres? Sí, yo quería, antes de que se me olvide, mencionar a los autores, Bueno, claro, hay más, que hay bastantes más autores. de 3, ¿no? Es Ana María Manzanas Calvo, que hace un texto estupendo sobre bueno, los versos de Robert Frost para analizar el problema de las fronteras en Estados Unidos, Olga Graudujar, José Luis Molinuevo, Álvaro, Andreu Jauma, Francisca Noguerol, Diana Araujo Pereira, Irene Comins, Ana Carrasco Conde, Fernando Castro, Valerio, Víctor del Río, Adela Cortina, Cristina Hermida y termina Ingrid Guardiola, a lo que se añade pues, el texto de Westermann. Entonces, como ven, la estructura más o menos es bastante obvia, ¿no? Lo que he hecho al colocar los textos es partir del ámbito más que se basa en la recepción de Ortega en la actualidad. A partir de ahí van surgiendo temas que los voy llevando hasta el final con la inteligencia artificial. Yo sí quería decir una cosa al hilo de lo que ha dicho Álvaro, ¿no? A ver, cuando Ortega, si se analizase su relación con el arte mirando qué nos interesaría ahora, seguramente no estaría, en mi opinión, tanto en tesis del libro de Deshumanización del arte como en otros artículos, como en otros textos. ¿Por qué? Bueno, aquí en la exposición, de hecho lo hemos abierto con esa frase. Ortega en 1906 dice esa frase maravillosa, ¿no? La estética es una cuestión política. Eso casi es Adorno, eso casi es Rancière, eso casi es más importante en la actualidad que hoy, que es Walter Benjamin, que es todo esto, ¿no? Además, fijaos que eso dice en 1906. 1906, como decía muy bien antes Álvaro, es un año fundamental. En 1906 es el año de la muerte de Cézanne. Al ser el año de la muerte de Cézanne, empiezan de inmediato las retrospectivas sobre el autor y ahí empieza todo, y ahí empieza casi el cubismo, ¿no? Los cubistas siempre... Claro, Marcel es el 6-7. Claro, los cubistas siempre decían que su verdadera influencia no era Van Gogh, era Cézanne. Y además, a nivel español, 1906 es el año del viaje de Picasso a Gosol, es decir, el año en el que empiezan a formarse las señoritas de Aviñón. Y es el año también de la partida a París de Vázquez Díaz y demás, o sea, de que nuestros artistas se van a París. Es decir, mientras se está forjando el arte moderno en pleno, por así decirlo, Ortega está diciendo que la estética es una cuestión política. Un Ortega, por cierto, de 23 añitos. Que no hay que... Un Ortega muy joven. ¿Qué ocurre después con deshumanización? Ortega, yo pienso, siempre lo he explicado de un modo muy sencillo, yo creo que Ortega no puede no escribir deshumanización del arte. ¿Por qué? Pues porque es alguien obsesionado con ser el espectador, con tratar los temas de nuestro tiempo, con estar a la altura de la época, con explicarle a los españoles qué pasa en el mundo, etcétera, etcétera. Y en esa época el arte joven era importante. Era importante, como eran los bailes rusos en la visita a Madrid, etc. Otra cosa es, y aquí coincido con Álvaro, que le gustara, cosa que no creo, y otra cosa es que lo entendiera, que creo que lo entiende de esa manera suya. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque Ortega se protege muy bien desde el principio, en eso es muy inteligente. Él dice, no me interesan las obras de los artistas jóvenes, y no me interesa ninguno de ellos, y no me interesan los estilos en particular. Solo me interesa el arte nuevo como creador de una nueva sensibilidad. Y a partir de ahí... Se moja poco. Se moja poco. No, y está anticipando también la rebelión de las masas, ¿no? Me interesa sí, claro. El arte nuevo como una develación, digamos, de la multitud, sí, ¿no? Sí, sí. Eso tiene... Solo dura, en el fondo, toda esta polémica con el arte nuevo en España, sin entrar demasiado, dura 5 años. O sea, en 5 años esto estaba terminado. O sea, en el año 30, ya con la República, evidentemente, empieza otro tipo de arte, otro tipo de cosas. Y no hay que olvidar también una cosa importante. Esto se publica en el año 25. No tiene tanta mala suerte como el tema de nuestro tiempo del año 23, que a la vez que lo publica empieza una dictadura, pero no hay que olvidar que la deshumanización del arte se lee, los artistas lo leen en la clave de un contexto de la dictadura de Primo de Rivera. Entonces, claro, en ese contexto, leer arte de minorías, arte elitista, etc.,
permite entender perfectamente por qué Guillermo de Torre y por qué todos los artistas del momento no están tan entusiasmados con la deshumanización del arte como sus propios discípulos de Nova Novorum, por ejemplo, los prosistas. Pero bueno, eso son cosas concretas del ámbito de deshumanización. Yo creo que la parte que a mí me interesaba que quedara es esta otra, es esa parte en la que deshumanización vuelve a aparecer, pero ya insinuando toda esta serie de problemas. Bueno, no es que Ortega hable de la IA, pero sí habla de la técnica. Si habla de esta idea de insatisfacción, del hombre indigente, etcétera, etcétera. Hombre, no es que hablara de las redes, pero sí tiene esa frase memorable, en mi opinión, que yo la utilizo mucho en clase para explicarle a los chicos qué está pasando en algunos aspectos, que es eso de que cuando la sociedad desaparece, aparece la socialización. Es una frase memorable de Ortega, por Dios, parece que está explicando cómo puede surgir Twitter en una época en la que la sociedad está en horas bajas. Es decir, si esos términos, esos contextos orteguianos se deslizan hacia nuestro tiempo, empiezan a aparecer todo este tipo de pensamientos. Y esa era la idea de lo que hemos querido hacer. Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta, me vais a perdonar porque a lo mejor es un poco de primaria. La primera vez que me encuentro en un escenario de este tipo y me ha encantado la forma en que abordáis y los diferentes temas, ¿no? Desde el principio hasta el final, pasando por todos los ámbitos. Y quería preguntaros, en cuanto a la deshumanización, ¿cómo veis que Ortega, cómo lo veis vosotros, que Ortega trataba el tema del amor, el enamoramiento? ¿Es algo actual? ¿Es algo que es como la vida y la muerte? ¿Es el renacer de su microbiota, secretos? ¿Qué os parece que podría contarnos Ortega o entender cómo lo veía Ortega, si se deshumanizaba el amor o simplemente se realzaba otra vez el amor? Bueno, Álvaro habló de eso, ¿no? Realmente el programa ese va de la deshumanización. Eso sí, la había horrorizado no solo a Ortega, sino a cualquier hombre civilizado. ¿Sí? La literatura de Ortega sobre el amor no es lo que más me interesa. A ver, hay una cosa concreta y luego lo que podemos opinar. Ortega tiene unos textos sobre el amor muy concretos, Sí. basados en también. Alemania, era un bestseller. Sí, Uber y Liebe. sobre el amor, a partir también del texto de Stendhal. A mí personalmente creo que los textos de Ortega, que escribía sobre todo, porque estaba obsesionado con pensar su época, hay algunos por los que ha pasado mejor el tiempo y hay otros por los que ha pasado peor el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando estás escribiendo en prensa, cuando estás escribiendo a día, cuando estás escribiendo dirigiéndote obsesivamente a España, lo dice desde el principio, escribe para un público muy concreto, para su circunstancia, tanto epocal como espacial. Bueno, pues cuando te estás limitando a un tiempo, ese tiempo unas veces pasa mejor y otras pasa peor, ¿no? Igual que los textos sobre la mujer son directamente, completa y absolutamente epocales y actualmente yo creo que no tendrían mucha repercusión positiva, a mí me parece que con el amor pasa lo mismo. Los textos sobre el amor son textos muy románticos, muy de la época, tú eres mi mejor yo y ese tipo de cosas que leídas hoy, pues hombre, a mí me parece que no quedan especialmente, coincido con Álvaro completamente, especialmente bien, ¿no? Otra cosa es que Ortega, bueno, situado en unos first days de esta no estaría mal verlo. Hombre, ha hecho un gran papel. Yo hay algo que además les digo mucho a mis alumnos, ¿no? Cuando me preguntan sobre estos temas del amor, de la... ¿Te preguntan de eso? Sí, también. Hablamos de todo. Y bueno, como hacemos lecturas de clásicos y les cuento pues, de lo que conozco de la Escuela de Madrid y relaciono en esto mucho a Ortega con Julián Marías. Y es que recuerdo que en una de las conferencias que impartió Julián Marías en el Instituto de España, y ahí se remitía a Ortega, ¿no? Refiriéndose al amor,
pues dijo, voy a preguntar algo en la sala que además Ortega en su día también lo hizo, lo voy a hacer yo igual. Dice, ¿cuántas mujeres se sienten aquí no amadas, pensadas? ¿Quién dijo eso? Julián Marías, remitiéndose a Ortega. Entonces luego yo investigando esto del pensamiento, ¿no? Pues no sé si estoy en lo cierto, pero pensadas quizás... eróticamente o... No, bueno. Pensadas en sentido abierto de la palabra, quiero decir, quizás, no sé, sacando algo positivo de esto... Como hombre fascinante para las mujeres da más Ortega que Julián Marías. Desde luego, pero él citaba a Ortega y por eso, bueno, pues es la conexión que he encontrado, ¿no? de ese amor, ¿no? que en el fondo pues implica empatizar, ¿no? con el otro, el tener presente, ¿no? a la persona y de alguna manera pues ser consciente, ¿no? de sus necesidades, de en qué medida los afectos están presentes, no sé. De todos modos, es un amor racional, podríamos decir, ¿no? Orteguianamente no me atrevo a contestar, pero muy brevemente, o sea, yo creo que el amor es importante porque es una relación que todos más o menos hemos experimentado alguna vez, ¿no? Y yo que defiendo una concepción relacional de la realidad, creo que es una de las formas más claras de hacer entender cómo, frente a un pensamiento sustancialista en el que hay individuos ya preexistentes, absolutamente formados, que después establecen relaciones entre ellos, en cambio, seguramente sea mucho más seguro, o al menos más, o es composible, yo creo que no es absolutamente opuesto, que nosotros seamos plexos de relaciones que nos van constituyendo de manera provisional y cambiante. Y el amor es una de las más fuertes en ese sentido, ¿no? Porque además te hace ver cómo no necesariamente esas relaciones son simétricas, cómo no esas relaciones son duraderas, cómo esas relaciones pueden ser múltiples, cómo esas relaciones pueden ser complejas. Entonces, es una buena manera para hacer entender, más que las de parentesco o las de amistad, etcétera, esa concepción relacional de la realidad que, por ejemplo, yo defiendo aquí en este texto. Pero yo creo que ya es la hora. Es la verdad, sí. Muchísimas gracias, como siempre, por vuestra presencia. Y bueno, en diciembre hablaremos el número de diciembre, que va sobre todo de ciencia. Pero también hablaremos sobre lo humano, sobre humanos mejorados. Ah, qué bien. Muy bien.